Las guerras contra los apaches duraron 25 años y marcaron la historia del sureste americano y el norte de México. El cine y la literatura popular han descrito este periodo como una lucha palmaria entre el bien y el mal, aunque invirtiendo los papeles de los héroes y los villanos, según la mayoría de historiadores actuales. A mediados del siglo XIX, cerca de 10.000 apaches y un puñado de ojos blancos, como denominaban los hombres rojos a los primeros colonos estadounidenses, comenzaron a mantener relaciones amistosas. Al fin y al cabo compartían enemigos, los españoles, los mexicanos y los indios navajos. Sin embargo, conforme Estados Unidos fue ensanchando sus fronteras, bien comprando docenas de miles de kilómetros de tierra a México, bien mediante los nuevos rifles Sharp y los revólveres Colt, el goteo de pesadas caravanas cubiertas de lonas blancas se convirtió en un torrente. Pese a ello, las tribus de indios nativos, que habían llegado desde tiempos inmemoriales a través de las montañas rocosas, siguiendo a los grandes rebaños de búfalos, nunca fueron capaces de unirse contra la vigorosa expansión blanca. El resultado fue una guerra de guerrillas de baja intensidad, aunque de una crueldad extrema. Los apaches, pese a compartir nombre y lengua, vivían existencias aisladas que les impedían desarrollar ningún sentido de unidad tribal. Los apaches eran demócratas puros, pues cada guerrero era amo de sí mismo. Por este motivo no tenían líneas de suministro, aldeas o fortificaciones, como tampoco un liderazgo centralizado. Su lealtad era antes a la familia que a su tribu o a su pueblo. Al igual que los vikingos, los apaches vivían del saqueo. Mangas colorada, como conocían los mexicanos, Acanda Cisen, por la sangre que manchaba sus propias mangas, bañadas en las heridas de los mexicanos que masacraba. Jerónimo, así llamado porque sus aterrorizados enemigos rogaban a San Jerónimo que los librase de él. Cochís, cuyo suero era mangas coloradas, y los demás jefes apaches hacían una clara distinción entre el pillaje, que era una necesidad económica, y la guerra, que casi siempre era un acto de venganza. Las incursiones para apoderarse de aquellas cosas que les interesaban, ganado, comida, tabaco, armas o licores, eran llevadas a cabo por pequeñas partidas que solían sumar menos de una docena de hombres. Su propósito no era matar, sino obtener botín o prisioneros, mujeres y niños, para canjearlos luego por ropa, comida o tabaco. Conscientes de que eran pocos, los apaches no eran temerarios. Después de todo era posible volver a por más ganado o prisioneros, siempre que conservaran su vida. Uno de estos secuestros fue la cerilla que encendió la tensión latente entre los apaches y el ejército de Estados Unidos. Sucedió una nítida mañana de enero, cuando un muchacho mexicano de 12 años, de piel clara y pelo rojo, divisó una nube de polvo. Al poco, una docena de apaches, pintarrojeados y bien armados, entraron al galope en el rancho y se llevaron sus potros y reses. El chico subió a un melocotonero para ocultarse, pero fue descubierto por el jefe de la tribu de los Arabaitas, que curiosamente era tuerto como él. La cuestión es que los apaches se lo llevaron con ellos para educarlo según sus costumbres. En los meses posteriores, Johnny Ward, el padrastro de Michael Free, se quejó por lo sucedido, aunque más por el ganado que por su hijastro. Sus súplicas llegaron a oídos del teniente del ejército americano George Bascom, quien dio una respuesta muy torpe enviando una partida para engañar a un jefe apache llamado Cochise, que lideraba una banda diferente y siempre se había mostrado amistoso con los estadounidenses. Incluso prometió al teniente encontrar a Free y devolverlo. Pero Bascom tendió una trampa a Cochise, en la que parecía una reunión pacífica. Secuestró a su mujer, a su hijo de 6 años, a su hermano, a 3 jóvenes guerreros y a otro niño. Además, disparó a Cochise hiriéndole en una pierna, aunque este consiguió escapar. El episodio acabaría dejando un rastro de sangre desde el río Pecos en Texas hasta Nuevo México y Arizona entre 1861 y 1886. Los apaches rendían culto al guerrero y estaban obligados a seguir combatiendo para vengar a sus muertos. La palabra piedad no figuraba en su diccionario. Los apaches tenían un miedo casi patológico a los espíritus ambulantes de los muertos, por lo que no se atrevían a tocar a los caídos, ni siquiera a los de su propio pueblo. Los apaches nunca tuvieron la costumbre de arrancar cabelleras, pero una vez los europeos introdujeron ese enorme acto, a veces lo practicaban. La incesante llegada de colonos arrastró hasta la apachería, nombre que dieron los españoles al territorio que ocupaban Arizona y Nuevo México, a miles de hombres armados hasta las cejas, para quienes disparar a un indio era lo mismo que disparar a un ciervo. Los apaches eran muy supersticiosos con animales como el coyote, que era el dios de las trampas, o el búho, la reencarnación de los espíritus de los malvados. Los adultos, por su parte, consideraban a los osos un ancestro, por lo que raramente los cazaban. Si un apache se topaba con un oso, le decía: «Márchate de aquí, abuelo». Asimismo, nunca comían pescado. La carne de caza constituía gran parte de su dieta, especialmente la de venado.
pero también la prolífica rata montera. Si el hambre apretaba, se comían los caballos. Otro alimento que les gustaba era la bellota y por supuesto el mezcal, aunque el aguardiente preferido lo elaboraban con maíz. Respecto al tabaco, liaban hojas de roble. Igualmente eran muy aficionados a las competiciones, casi siempre acompañadas de apuestas. Los muchachos, por ejemplo, jugaban a correr hasta la cima de una montaña con la boca llena de agua para escupirla al regresar. La expansión hacia el oeste de los colonos situó el modo de vida ancestral indio entre la espada y la modernidad. Los apaches, un pueblo seminómada, pelearon por defender su forma de vida, sabiendo que el combate estaba perdido de antemano, lo que explica que muchas tribus aceptaran colaborar con el vencedor. Sin embargo, Estados Unidos no logró que se integraran en una civilización superior, ni que se convirtieran en granjeros cristianos. Un apache mezcalero llamado Cadete resumió al capitán John Cremoni su visión del mundo frontalmente opuesta a la visión calvinista que imperaba ya entre los estadounidenses. Empezáis a trabajar duro desde que sois pequeños y os esforzáis hasta que os hacéis hombres, para luego emprender nuevas tareas. Construís casas, embarcaciones y ciudades, y todo lo demás. Y entonces, cuando lo habéis conseguido todo, morís y lo dejáis todos. Nosotros llamamos a eso esclavitud. Sois esclavos desde que tenéis uso de palabra hasta la muerte. Nosotros, en cambio, somos libres como el aire. Nunca trabajamos porque los mexicanos y los demás trabajan para nosotros. Nuestras necesidades son pocas y fáciles de cubrir. El río, el bosque y la pradera nos dan todo lo que requerimos. Nunca seremos esclavos.